Mirabelle pensó que había tenido mala suerte toda su vida. ¿Era karma o una maldición familiar lo que la perseguía? No lo sabía con seguridad, pero sí sabía que por cada buena fortuna que tenía, tenía unas 7 malas fortunas. Fue así desde pequeña y probablemente así será en el futuro. El dueño de un nombre tan hermoso pensó fatalmente. Por lo general, las peores cosas ocurrían a finales de otoño, hacia finales de octubre o principios de noviembre. Por eso Mirabelle odiaba esta época fría y triste del año. Le costaba amar los repetitivos momentos de la naturaleza en los que hace muchos años le ocurrió a su familia una tragedia monstruosa y totalmente injusta. Mirabelle tenía 5 años cuando el coche de sus padres volcó en una carretera resbaladiza a finales de noviembre. Por la noche hacía mucho frío y por la mañana la carretera brillaba con una costra de hielo que ya se había endurecido. La niña se encontraba en casa con su abuela Juanita. Los padres fueron a visitar a unos familiares para una fiesta de cumpleaños. La pareja sabía que la fiesta probablemente duraría hasta altas horas de la noche, por lo que decidieron no torturar a la niña y no se llevaron a Mirabelle con ellos. La pequeña recordó cómo, en mitad de la noche, el teléfono sonó fuerte y angustiosamente. La abuela fue al teléfono. Mirabelle escuchó sus pasos y luego un saludo somnoliento. Después de eso, hubo un silencio total en el pasillo durante unos segundos, y luego se escuchó un ruido sordo. Mirabelle saltó inmediatamente de la cama y, cuando salió corriendo al pasillo, se horrorizó al ver a su abuela inconsciente en el suelo. Los médicos del hospital dijeron más tarde que el padre y la madre de la niña habían sobrevivido milagrosamente a ese terrible accidente automovilístico. Pero ambos padres resultaron gravemente heridos y estuvieron en el hospital durante mucho tiempo antes de poder regresar a casa. Laura, la madre de Mirabelle, sufrió una grave conmoción cerebral y desde entonces ha tenido graves problemas de memoria, que solo han empeorado con la edad. Alberto, su padre, tuvo aún menos suerte. El hombre quedó permanentemente discapacitado tras sufrir una grave fractura de columna. A partir de entonces, el hombre solo podía moverse en silla de ruedas. Además, sufría constantemente dolores de cabeza y los analgésicos no podían ayudarle. Por supuesto, los médicos creen que los padres de Mirabelle aún podrían recuperar una vida social más o menos activa si pudieran conseguir ciertos medicamentos. Sin embargo, era demasiado caro. No tenían esa cantidad de dinero, por lo que Juanita se hizo cargo del cuidado y tratamiento de ambos. Durante los siguientes 10 años, hasta graduarse, Mirabelle ayudó a Juanita a mantener bien a sus padres. Era imposible que volvieran a sus trabajos habituales. La madre de Mirabelle trabajaba como vendedora casi sin fines de semana y en su única noche libre se apresuró a ir al centro de servicio de automóviles más cercano a su pueblo, donde trabajó a tiempo parcial como limpiadora. En cuanto a su padre, su lugar como conductor de la cosechadora y otras grandes máquinas industriales en la granja fue rápidamente ocupado por un chico joven y sano, alguien del protegido del propietario del complejo agrícola. Ambos padres recibían subsidio por invalidez y la abuela tenía una pensión, y esos eran todos sus ingresos. Desde el momento en que su desafortunado coche se estrelló, la infancia de Mirabelle terminó abruptamente y comenzó una dura edad adulta, y la tarea principal de la desafortunada familia era sobrevivir en las duras condiciones de la vida del pueblo. La abuela y la nieta no podían permitirse nada, gastar todo el dinero recibido del Estado en medicamentos para los familiares enfermos. A sus padres les preocupaba que su condición pudiera afectar el futuro de su amada hija. «Ay, Mirabelle, no deberías pasar todo el tiempo con nosotros», decía a menudo Alberto, apretando los tornillos de las ruedas de su silla de ruedas. Sus manos todavía eran más o menos móviles. «Deberías enviarnos a la residencia de ancianos. Y ese sería el final de la historia. Deberías salir con chicos, no con lisiados indefensos. Papá, te dije muchas veces que no te llamarás lisiados a ti y a mamá. Sí, ha ocurrido una tragedia y sí, es muy difícil para todos nosotros, pero somos familia.
Tenemos que cuidarnos unos a otros y seguiremos haciéndolo mientras yo sea lo suficientemente fuerte. Sí, papá agitó el destornillador, siempre y cuando seas lo suficientemente fuerte. Eres joven, pero ahora arruinarás tu vida y luego nos culparás de todo. Te parece que puedes afrontar la vida solo, pero la vida es larga. No tenemos idea de lo que pasará mañana. Puedes convertirte en una solterona en una casa en mal estado sin nadie que la arregle. Sin embargo, Mirabelle no estaba acostumbrada a darse por vencida. Hizo todo lo que pudo para ganar un centavo extra para su familia. Como estudiante de secundaria, caminaba por el barrio ofreciendo sus servicios como niñera y tutora. Tutoría a estudiantes de primer grado en español y matemáticas. A medida que creció un poco, Mirabelle tomó el lugar de su madre y trabajó a tiempo parcial en un taller de reparación de automóviles. El dinero de los servicios de limpieza ayudó a la familia a sobrevivir. Y también había una granja y un huerto. La niña corría como una ardilla en una jaula, intentando compaginar en un mismo día las tareas domésticas, los estudios y los trabajos a tiempo parcial. Cuando Mirabelle tenía 16 años, su abuela Juanita se enfermó repentinamente. En una cita con el médico, le diagnosticaron una enfermedad cerebral que no podía tratarse con medicamentos. Solo la cirugía podía ayudar, pero costaba mucho dinero y la lista de espera para una cirugía gratuita era demasiado larga. Bueno, cariño, lo que será será, suspiró tristemente Juanita. Supongo que no asistiré a tu boda. ¿De qué estás hablando, abuela? ¿Qué boda?, dijo Mirabelle indignada. Primero tenemos que ponerte de pie y luego todo lo demás. ¿Y quién necesita a una chica tan desventurada? Una sonrisa triste apareció en el rostro de la amable chica. Oh, Mirabelle, no pensé que tendría que dejar este mundo tan pronto. Pensé que viviría más y te ayudaría a ti y a tus padres. No puedo imaginar cómo vives aquí sin mí. No digas tonterías, su nieta la regañó. Debo intentar esperar la cirugía gratuita y luego iré al Capitolio e intentaré conseguir una cita con un cirujano jefe. Quizás pueda acelerar el proceso. Le contaré sobre nuestra situación. Quizás todo se arregle de alguna manera. Juanita solo acarició cariñosamente la cabeza de Mirabelle. Te pareces a tu madre, los ojos de la anciana brillaban con lágrimas. Ella era tan testaruda como tú y ahora a veces ni siquiera recuerda su nombre. Mirabelle, eres muy amable. Rezaré a Dios por una sola cosa cuando empiece a recuperarme, para que tu vida sea diferente, para tu felicidad. La niña secó las lágrimas de la anciana y respondió, intentando que fuera una broma. Vamos, abuela, ya sabes, soy el desafortunado de nuestra familia. Fue como si una piedra hubiera aparecido en su corazón en ese momento. De repente se volvió algo pesado y muy ansioso. Su intuición no le falló. El viaje a la capital acabó en nada. Mirabelle logró encontrarse con el cirujano, pero todo se detuvo ahí. Después de un examen cuidadoso de los registros médicos de Juanita, el cirujano disipó las últimas ilusiones de la niña, diciendo que había meses, si no años, esperando en fila para este tipo de cirugías. E incluso las personas muy ricas a veces tienen que esperar mucho tiempo. Lo siento, dijo el cirujano. Todo lo que puedo hacer por usted en esta difícil situación es expresarle mi más sincero pésame. Intenta pasar más tiempo con tu abuela. Este puede ser el último año para ella. Era octubre. Mirabelle se dio cuenta de que muy pronto llegaría otro momento oscuro en su vida. Y así fue. A principios de diciembre, cuando el suelo estaba cubierto por la primera capa de nieve, la abuela se había ido. Todo el pueblo acudió a su funeral. Había dedicado los mejores años de su vida a la única escuela del pueblo. Enseñó química y biología a los niños. Casi todos los que vivían en este pueblo iban a esta escuela y conocían bien a Juanita. Entonces, cuando se enteraron de lo sucedido, inmediatamente recaudaron algo de dinero y ayudaron a la familia a organizar un funeral. La familia se quedó solo con ellos tres,
la madre, el padre y Mirabelle. Desde la muerte de la abuela, parte del dinero desapareció. La pensión de Juanita, Alberto, que a estas alturas sentía más fuerza en sus manos, decidió ayudar a su hija, que se encontraba dividida entre el estudio y el trabajo, y empezó a hacer pequeños souvenirs de madera, que luego llevó a un pequeño mercado del pueblo o vendió en la estación de tren a los viajeros que pasaban en los trenes del centro de la ciudad. Su padre intentó darle cada centavo que recibió a Mirabelle. Cariño, toma el dinero y al menos cómprate un vestido nuevo para la graduación. Sería una pena que nuestras hijas vinieran a la fiesta con un jersey viejo y una falda. Su padre intentó persuadir a Mirabelle. Laura intervino en la conversación con una profunda tristeza en su voz. La fiesta de graduación solo ocurre una vez en la vida. La anterior mujer se sintió culpable ante su hija. Debido a su enfermedad, no pudo encontrar ni siquiera un simple trabajo a tiempo parcial. Su memoria falló en los momentos más inoportunos y luego Laura no podía recordar ni las cosas más básicas, como por ejemplo cómo sostener el pomo o cómo abrir la puerta. Mirabelle solo dijo que no era un día tan importante y ella realmente no quería ir al baile de graduación y no valía la pena gastar una gran cantidad de dinero solo por ello. A pesar de todas las dificultades, la niña logró terminar la escuela con buenos resultados. Después de graduarse, Mirabelle planeaba empezar a buscar trabajo de inmediato, porque no tenía fuerzas para continuar su educación y no tenía dinero para pagar sus estudios en una universidad decente. Al darse cuenta de que realmente la necesitaban aquí, la niña trató de hacer todo lo posible para proveer de alguna manera a su familia con al menos un ingreso mínimo. Sin embargo, no fue fácil encontrar un trabajo de tiempo completo en el pueblo. Básicamente, solo personas con conocimientos técnicos o habilidades agrícolas profesionales se necesitaban aquí. La familia solo tenía aves de corral. Mirabelle solo tenía conocimientos básicos sobre gallinas y gansos. Por otro lado, la niña tenía muchas ganas de trabajar como profesora de educación primaria, pero desafortunadamente este puesto requería una educación que ella no tenía. Afortunadamente en ese momento, una de las maestras mayores que conocía bien a Juanita se estaba preparando para ser abuela por tercera vez. Su hija, que trabajaba en la biblioteca, una vez más se estaba preparando para tomar una larga baja por maternidad. Entonces le ofreció ese puesto a Mirabelle. No hace falta decir que Mirabelle aceptó sin dudarlo. Le gustó el nuevo lugar de trabajo. Era un lugar tranquilo y no tenía que hacer muchas tareas. Lo más difícil fue regar las flores y limpiar la pequeña sala de lectura. Mirabelle era ingeniosa y no perezosa, para que pudiera aprender fácilmente los conceptos básicos de la biblioteconomía. No se requería nada más de ella. Fue en la biblioteca donde vio a Antonio por primera vez. No era alto pero tenía buen cuerpo y cabello espeso, rizado y redondo. El chico rápidamente se ganó el corazón de la joven bibliotecaria. Antonio deambulaba perplejo entre los estantes, claramente sin saber qué libro elegir. Mirabelle llegó justo a tiempo para ayudarlo. ¿Estás buscando algo específico?, preguntó cortésmente. ¿Un autor? ¿Un género determinado? El chico se sonrojó, sin saber cuál era la mejor respuesta. Finalmente, dijo con incertidumbre, «Sabes, realmente no estoy eligiendo por mí mismo. Mi tía se rompió la pierna. Ella está en el hospital ahora. Me pidió que trajera algo para leer, preferiblemente una novela romántica. Y sabes, realmente no sé nada sobre novelas románticas». Mirabelle sonrió un poco maliciosamente, sacudiendo involuntariamente su hermoso cabello largo. «Entonces te sugiero que lleves a Jackie Collins. A tu tía le encantará. Es clásico», dijo, sacando el libro correcto del estante. Antonio agradeció a Mirabelle. Así se conocieron. Luego iba a menudo a ver a la chica al trabajo, con el pretexto de elegir libros para su madre y madrina. En ese momento ambos sabían que tenían sentimientos mutuos. Sin embargo, continuaron comportándose como si no hubiera nada entre ellos,
excepto una relación puramente profesional de lector y bibliotecario. Un mes después, Antonio se atrevió a invitar a Mirabelle en su primera cita, después de lo cual se convirtieron oficialmente en pareja. Sin embargo, los jóvenes no pasaron juntos todo el tiempo que querían. Antonio fue a servir en el ejército y lo obligaron a abandonarlo durante 2 años. Mirabelle prometió esperarlo y honestamente cumplió su palabra. El tiempo pasó volando, pero cuando Antonio regresó del ejército, hubo una sorpresa muy desagradable para Mirabelle. El chico de repente dejó de contestar el teléfono cuando ella intentó llamarlo. Mirabelle no entendía lo que estaba mal, porque mientras su amado estaba en el ejército, intentó mantenerse en contacto con él de todas las formas posibles. Ella le envió cartas, sus fotografías y todo tipo de obsequios que podría comprar con su modesto salario como bibliotecaria. En una de sus últimas cartas, poco antes de su desmovilización, la joven pareja acordó casarse tan pronto como Antonio regresara a casa. La niña comenzó a preocuparse si le había pasado algo malo a su prometido. Tratando de descubrir la verdad, Mirabelle acudió a la tía de Antonio, Ramona, y le pidió firmemente que finalmente le contara lo que le había pasado a su amado. Ramona, siendo una mujer madura, entendió perfectamente lo que había pasado. Sin embargo, todavía tenían un poco de miedo de decirle esto a una chica que tenía un destino difícil. Mirabelle visitó a Antonio antes del ejército. Ramona lo crió sola y le agradaba Mirabelle. Sin embargo, era imposible dominar el corazón de un joven caballero. Hoy ama a una chica y mañana no puede vivir sin la otra. Mirabelle empezó con cuidado: sé que eres una chica inteligente y por eso lo entenderás todo y estoy segura que podrás perdonar a Antonio. No inmediatamente, con el tiempo, pero creo que se puede. Mirabelle inmediatamente se preocupó. Un mal presentimiento le pinchó el pecho, como una pequeña aguja afilada. La boca de la niña se secó en un momento. Ramona, ¿qué pasó? ¿Dónde está Antonio?, le preguntó a la mujer, mirándola a los ojos. Ramona se arregló las gafas de finas monturas doradas en la nariz. Verás, Mirabelle, sucede en la vida. Bueno, Antonio eligió otra prometida. La niña, al enterarse de la noticia, apenas tuvo tiempo de agarrarse al respaldo de una silla en la pequeña cocina y ponerse de pie. Estaba segura de que todo dentro de ella estaba hecho añicos. ¿Qué quieres decir? Otra prometida, dijo Mirabelle. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ya han pasado 3 meses. Sinceramente, tampoco me alegró que Antonio no te hubiera escrito al respecto. Él mismo debería habértelo dicho. Al menos entonces no lo habrías esperado. Habrías mirado a otros chicos. Sabrías que estás soltera ahora. Pues Antonio y yo queríamos vivir juntos hasta nuestra vejez. Estábamos planeando unas vacaciones juntos. Mirabelle parecía perder la cabeza, repitiendo las mismas frases una y otra vez. Ramona se asustó y se apresuró a servirle un vaso de agua fría. La chica parecía loca. No te culpes, niña. No lo hizo por despecho. Cuando vio a Catalina la primavera pasada, inmediatamente se enamoró de ella. No podía controlar sus sentimientos. ¿Catalina? Mirabelle solo pudo interrogar después de tomar unos sorbos de agua. ¿Es hija del alcalde? Sí, respondió la mujer en voz baja. Más tarde me dijo que no podía decidir entre ustedes dos, que los amaba a ambos. Mirabelle no lo podía creer. Su prometido salía con 2 chicas al mismo tiempo. Catalina era una muchacha hermosa y popular, hija del alcalde. Y claramente el deseo de conseguir una esposa rica en lugar de una muchacha desventurada superó en Antonio todos los sentimientos hacia ella. Ramona, ¿dónde está Antonio ahora? Mirabelle preguntó con una voz extraña. La mujer vaciló y no quiso responder. No debería saberlo, Mirabelle. Pero aún así la niña insistió. Hoy es su boda con Catalina. Mirabelle no recordaba cómo llegó a casa.
Ya no era importante. Le habían quitado su bien más preciado. ¿A qué más podría oponerse la niña a este mundo duro y a su propio corazón? Después de lo sucedido, Mirabelle se volvió indiferente a todo como si hubiera perdido la parte más importante de sí misma. Lo cual fue el responsable del deseo de vivir y mirar con optimismo el futuro. Posteriormente vio a Antonio y Catalina varias veces más antes de que finalmente se mudaran a otra ciudad. Antonio prefirió no mirar a los ojos a una exnovia. Pero todavía se sonrojó encantadoramente de vergüenza como el primer día que se conocieron. Pero ya no provocaba en Mirabelle los anteriores estallidos de ternura. El joven amor que corría por su corazón parecía completamente vacío. Sin nada más que el cuidado de sus padres y el deber diario de ir a trabajar. Sin embargo, el trabajo se estaba volviendo cada vez más inquietante para Mirabelle. Casi todo aquí le recordaba los días felices que había pasado con Antonio. Los días felices de la falsedad. Cuando, después de una cita con ella, corrió hacia una segunda novia. Mucho más rica y mucho más bonita. El resultado del tormento mental fue la decisión de Mirabelle de abandonar su tierra natal y al mismo tiempo odiar el pueblo. De hecho, las mejores amigas de Mirabelle, Luisa y Leticia, tomaron la iniciativa. Las niñas habían estado planeando mudarse a la ciudad y ahora finalmente tenían suficiente dinero para hacerlo. Al ver cómo su mejor amiga estaba sufriendo, le ofrecieron ir con ellas. Vamos, Mirabelle, la persuadió Leticia. ¿Qué te mantiene aquí excepto tus padres? Allí obtendrás una nueva vida y encontrarás tu felicidad. Sí, felicidad, Luisa era más racional así que intervino. Primero sería mejor encontrar trabajo y alquilar una casa. Preferiblemente no en los suburbios. Pero en general, Leticia tiene razón. Deberías abandonar este pueblo por un tiempo e intentar empezar desde cero. Trillado, pero cierto. Mirabelle negó con la cabeza y, ciertamente, mientras los tres estaban sentados en la cocina de Leticia, bebiendo café instantáneo de una taza de cerámica grande. Oh chicas, eso es lo que me asusta. ¿Quién va a cuidar de mamá y papá? Estarán perdidos sin mí. Habla con tus vecinos. Los conoces de toda la vida, dijo Luisa. Solo habla con ellos. Explica la situación. Creo que entenderán todo y ayudarán. Son desconocidos, Luisa, dijo Mirabelle con inquietud. Si pasa algo, es posible que no sepan qué hacer. Escríbales las instrucciones en una hoja de papel. He visto a gente hacer eso en las películas. Leticia ofreció fácilmente una solución al problema. Buena idea, dijo Luisa remilgada y riendo. Su risa tintineante contagió a todos, incluida Mirabelle. Por un momento, la niña pensó que eso era todo. Que todos los problemas se pueden solucionar aunque solo sea aplicando un poco de lógica y no tengas miedo de pedir ayuda a alguien que conoces. Sin embargo, el buen humor no duró mucho. Cuando llegó a casa, volvió a sentir el peso de los problemas cotidianos. Su padre, al ver el mal humor de su hija, se atrevió a preguntar cuál era la causa. Sabía que Mirabelle todavía sufría la traición de su prometido y por eso quiso aliviar su tormento. Al principio, la niña no quiso hablar de su deseo de irse, pero luego ella cedió. Luego de escucharla, Alberto, para sorpresa de su hija, se mostró feliz. Resultó que hacía tiempo que quería a Mirabelle para finalmente empezar a vivir su propia vida lejos de casa. Tienes que ir con ellos, cariño, dijo el padre alegremente y tomó las manos de la niña. Mamá y yo estaremos bien. No te preocupes por nosotros. Benito vive cerca. Siempre trae leña. Francesca de la tercera casa es ex-enfermera. Ella cuidará de ti, mamá. No estamos solos. La gente nos ayudará. Lágrimas de gratitud brillaron en sus ojos. Gracias, papá, susurró, besando tiernamente a su padre en la mejilla. Te prometo que te llevaré a mi casa tan pronto como me instale allí. Está bien,
Basta, le dio una palmada en la espalda a su hija. Para de llorar. Estamos a punto de ahogarnos en lágrimas. Alberto sonrió sinceramente. Y Mirabelle sintió que la corteza de hielo de su alma se agrietaba ligeramente y una cálida y suave ola de esperanza se apoderó de su corazón. Unos días después de cobrar el resto de sus ahorros y tomando a regañadientes parte del dinero que su padre había logrado recaudar, Mirabelle y sus amigos partieron hacia la capital en busca de una nueva vida. La enorme y ruidosa metrópolis realmente sorprendió a la niña. A diferencia de su humilde pueblo, la vida literalmente bullía en cada rincón, las 24 horas del día. Los escaparates brillaban con luces acogedoras, despertando en Mirabelle un vago deseo de ser joven, algo que ella se había prohibido hacía mucho tiempo. Hermosos productos llamaban y atraían la atención, prometiendo dulce prosperidad. Pero Mirabelle se dio cuenta de que todo era solo una ilusión, un bonito señuelo para los provincianos y los que aún no han tenido tiempo para entender cómo funciona la vida en la capital. Sin embargo, después del pueblo, donde el único escenario era el río y el club local, quedó impresionada por la elegancia de la gran ciudad. Las chicas consiguieron alquilar una habitación para 3 no lejos del metro y luego comenzaron a buscar trabajo activamente. Allí les esperaba la primera sorpresa desagradable. Casi todos los lugares más o menos decentes pedían un currículum detallado con experiencia laboral, así como una recomendación positiva de un empleador anterior. Ninguno de ellos lo tenía. Laetitia trabajó durante unos meses como lechera en una granja, y Luisa intentó adquirir habilidades contables en el mismo servicio de autos donde Mirabelle había trabajado a tiempo parcial. Por lo tanto, casi no tenían experiencia. A Mirabelle siempre le ofrecieron solo 2 opciones de trabajo, ya sea trabajar como conserje en tiendas y centros comerciales o como vendedor. Sabía por experiencia de su madre que ambas profesiones nunca serían buenas para ella. En ambos casos solo tendría problemas de salud y finalmente perder la oportunidad de encontrar su propio camino en esta vida. La niña también intentó conseguir trabajo en las grandes bibliotecas de la ciudad, y había muchas bibliotecas en la ciudad. Pero, a diferencia de las bibliotecas de los pueblos, requerían educación especial y apariencia impecable, que Mirabelle, que llegó a la capital con un suéter y pantalones viejos, recocido por tercera vez, ciertamente no podía presumir. Le habían mostrado la puerta, a veces con educación, a veces no tanto. Desesperados por encontrar un trabajo digno, los amigos tomaron el dinero que tenían y le pagaron a un especialista de una agencia de contratación para que les encontrara al menos un trabajo con un salario con el que podrían sobrevivir. Afortunadamente el resultado no se hizo esperar. Un par de días después, invitaron a las chicas a una entrevista de trabajo. Mirabelle consiguió un trabajo como empleada doméstica en una mansión de lujo, incluyendo alojamiento y comidas. La niña fue advertida de que los candidatos para este puesto son evaluados de manera muy estricta y si no pasa un periodo de prueba, difícilmente puede contar con ningún otro trabajo en la metrópoli. Mirabelle creía en su fuerza y pensaba que si era capaz de combinar tareas de limpieza y jardinería, cuidando las plantas de la biblioteca en su antiguo puesto, ella también podría hacer las tareas de criada. Ella estuvo de acuerdo y obtuvo todas las coordenadas que necesitaba del empleador y había esperado una llamada. La agencia le aseguró que deberían contactarla dentro de unos días. ¿Qué pasa si no llaman? Ella compartió sus dudas con sus amigos. Ni siquiera puedo imaginar cómo volveré a nuestro pueblo. Probablemente mi padre ya me imagina como una empresaria de éxito. Llamarán, ya verás, le aseguró Luisa, ajustándose su nuevo uniforme. La chica ya consiguió trabajo y ahora comenzaba su primer día como recepcionista de un salón de belleza. Era un pequeño salón, pero allí se prometió que el salario sería bueno. Laetitia también tuvo la suerte de conseguir un trabajo como recepcionista, pero en un gimnasio. Finalmente, Mirabelle recibió una llamada y después de aclarar algunos asuntos comerciales, le dijeron que hiciera las maletas y esperara el coche de la empresa, que la recogería para llevarla a la mansión a la mañana siguiente.
Mirabelle estaba muy nerviosa. Un viaje al complejo residencial de lujo, además con la oportunidad de vivir en una lujosa mansión, al mismo tiempo deleitó y asustó a la niña. ¿Y qué pasará si no pasa el periodo de prueba? ¿Qué pasa si no puede hacer la cama correctamente o llevarle el desayuno a su empleador? Todas estas preguntas atormentaban a Mirabelle, por lo que no pudo conciliar el sueño la noche anterior. La niña sintió en sus entrañas que pronto tendría una nueva vida, ¿pero qué fue? La voz interior del exbibliotecario no respondió a esa pregunta. Temprano en la mañana, un gran coche de negocios negro con cristales tintados condujo hasta la entrada del edificio donde vivían los tres amigos. Mirabelle ya estaba esperando abajo con sus modestas pertenencias. Se despidió de sus amigos con un abrazo y se subió al auto. El interior la impresionó por su limpieza, tapicería de cuero suave y agradable aroma. Los taxis que de vez en cuando iban desde la estación de tren hasta su pueblo siempre olían a pescado y tabaco, y los asientos a menudo estaban manchados de aceite y restos de licor fuerte. El paisaje fuera de la ventana era increíblemente hermoso. La carretera, que poco a poco fue traspasando los límites de la ciudad, fue reemplazado primero por árboles ornamentales cuidadosamente plantados y luego por mansiones de lujo. Las casas enormes parecían postales, como las casas de las películas sobre la vida sin preocupaciones sobre el que Mirabelle solo había leído en libros. Después de pasar un puesto de control con una barrera rayada, el coche entró en un complejo suburbano cerrado, al cual era completamente imposible entrar sin una invitación. Mirabelle se sintió como si estuviera en otro mundo. Vio casas hermosas y enormes por todas partes, más como castillos reales. Aún no sabía que pronto trabajaría en uno de ellos. Finalmente, el coche se detuvo frente al portón de una de estas mansiones. Cuando Mirabelle salió, inmediatamente sintió las miradas desagradables de 2 o 3 cámaras, observando de cerca los movimientos de la niña y el conductor. Bueno, ya llegamos, informó el hombre. Espera aquí un rato y les contaré a los dueños sobre ti. El hombre llamó al videoportero instalado en un hueco especial junto a la puerta y después de unos segundos atravesó las puertas de acero que se deslizaban lentamente. La lujosa casa con piscina, campo de golf verde y un impresionante jardín de rosas en forma de laberinto perteneció a la familia García. El cabeza de familia era un hombre de negocios muy poderoso, quien estuvo acompañado en todos los viajes y reuniones de negocios por su esposa Ofelia, quien era el director financiero de la empresa. La empresa García especializada en el transporte internacional de mijo y otros cultivos, y por eso los apodaron los Reyes del Pan. La red del matrimonio también poseía varias docenas de panaderías, dispersos no solo en la capital sino también en todo el país. Había 1 o 2 sucursales de la empresa en cada región, así el negocio funcionó con la precisión de un reloj suizo. Su hijo adulto, Diego, también vivía en esta hermosa mansión. El chico era muy guapo, pero su personalidad era simplemente repugnante. Era un joven mimado de 25 años. A menudo histérico, llevando una vida de libertinaje llena de placeres prohibidos. El dinero de sus padres lo había mimado desde niño, convirtiéndolo en un completo ególatra, y por eso Diego consideraba a cualquier persona ante sus ojos como una cosa, no un ser humano. La única diferencia era que, como le gustaba decir, tuvo que pagar varias veces más por algo humano. Alcohol caro, fiestas salvajes en la piscina y sustancias ilegales en compañía de chicas guapas. Esta era la gama de intereses del joven García. A los cónyuges no les gustó la diversión que estaba pasando su hijo, pero no se preocuparon por eso y no intentaron reeducarlo de ninguna manera. Sus padres creían que todos los hijos de gente rica tuvieron que pasar por este círculo vicioso a una edad temprana para poder superarlo y eventualmente perder interés en este tipo de vida. Después de eso, sus hijos generalmente se calmaban y pasaban a la educación y a la gestión seria del negocio familiar. Afortunadamente, en los primeros días cuando Mirabelle llegó a su casa, el chico no apareció. O durmió hasta la noche después de las fiestas salvajes, o pasaba el día con amigos,
los mismos niños ricos. Solo se dio cuenta de la llegada de una nueva criada un par de semanas después. Espero que te hayan informado sobre tu libertad condicional, pero Peter, el formidable ama de llaves de la mansión García, preguntó la joven con severidad. La mujer alta y delgada vio muchas chicas jóvenes y bonitas tratando de colarse en el dormitorio del hijo del amo, o peor aún, en el propio amo, bajo la apariencia de sirvientas. A lo largo de los años de gestión de la mansión, Pepita había aprendido a detectar este tipo de chicas enseguida y deshacerse de ellas. El último intento fue un éxito. Una joven provinciana del pueblo decidió que podía quedarse con el hijo del dueño e incluso casarse con él. Sin embargo, el ama de llaves detectó un problema a tiempo y echó al desgraciado, y al mismo tiempo se ocupó de su brillante futuro. Ahora bien, esta chica no conseguiría trabajo en ningún establecimiento decente. Ahora tenía la opción de volver a casa o quedarse en la ciudad, sino ir a vender su cuerpo. Lo único que Pepita necesitaba de Mirabelle, la nueva criada, era cumplir adecuadamente con sus deberes. Lo que realmente necesitaban era una chica buena, trabajadora y confiable, quien podría ayudar en cualquier circunstancia, ya sea una cena formal en la casa, o una reunión familiar tradicional en un pequeño círculo de amigos y familiares cercanos. Se suponía que la criada de su casa era una sombra, sino también para realizar muchas funciones diferentes. La más mínima desviación del rumbo marcado por el ama de llaves principal podría costar demasiado tanto a la niña como al ama de llaves. Recuerda, Mirabelle, depende de ti y de tu comportamiento, si puedes trabajar sin el contrato y dejar esta casa para una nueva vida con una brillante reverencia y perspectivas de carrera, o Pepita volvió a mirar a la niña, o nunca volverás a conseguir trabajo en esta ciudad. ¿Está claro? Absolutamente, respondió Mirabelle en voz baja, mirando al suelo. Vine aquí para hacer mi trabajo y no quiero problemas. Solo quiero trabajar aquí, señorita Pepita. Ella solo sonrió en respuesta. Buena respuesta. Ahora veamos qué puedes hacer. Mirabelle pasó la semana siguiente aprendiendo cómo hacer las camas correctamente, cómo llevar 2 bandejas de comida y bebida en una mano, cómo limpiar las habitaciones de la mansión y cómo mantener todo en orden. Y lo más importante de todo es que estaba aprendiendo a ser invisible. Todo el personal comenzaba la jornada a las 5 de la mañana. Eso fue una hora más tarde de lo que Mirabelle estaba acostumbrada a levantarse en casa, para alimentarse y dejar salir a los pájaros a pastar. A esto siguió una breve reunión, donde necesariamente deberá estar presente todo el personal. En esta reunión se entregó a todos su plan de trabajo para el día. Después de esto, tuvieron 15 minutos para desayunar antes de comenzar su jornada laboral. Ninguno de los hombres o mujeres, y había 10 empleados, alguna vez pensó en intentar aflojar o eludir sus deberes. Y difícilmente podrían haberlo hecho, porque la mansión estaba llena de cámaras de video, tanto visibles como ocultas. Así que era simplemente imposible evitar hacer su trabajo aquí. Muy pronto, Mirabelle demostró a todos en la casa que no la habían contratado en vano. La niña trabajó con pulcritud y diligencia, y fue el último en salir de la reunión de personal de la tarde donde Pepita comentó los resultados del trabajo de cada empresario del día anterior. Pepita quedó satisfecha con la modestia y la calidad del trabajo de la nueva criada. Mirabelle era una de esas pocas niñas, nacida y criada en provincias, que vino a la gran ciudad a trabajar, no buscar beneficios fáciles a costa de coquetear con los patrones. Pepita nunca había elogiado a su personal, creyendo que los elogios solo los relajan y los vuelven perezosos. Pero en este caso, la mujer quedó gratamente sorprendida por el comportamiento de Mirabelle, que ella breve y fríamente, pero aún así, elogió a la niña. Puedes lograr mucho en esta vida, Mirabelle. Créame, he visto muchas cosas a lo largo de los años de trabajar y vivir en esta casa. Eres la rara excepción a la triste regla. Gracias, respondió ella, todavía mirando al suelo. Es un honor para mí oírte decir eso, Pepita. Mirabelle tenía un poco de miedo de la ama de llaves delgada y severa.
Le habían instruido de antemano cómo comunicarse con Pepita para no meterse en problemas y quedó realmente sorprendida al escuchar comentarios tan positivos sobre su trabajo. Sin embargo, la nueva criada todavía tenía la sensación de que todo era parte de una gran prueba y ella debe estar constantemente alerta y no sucumbir a la manifestación de sus propias emociones. La primera vez que sucedió fue un mes después de que Mirabelle se mudara a la casa de García. Fue entonces cuando sintió por primera vez esa mirada pegajosa sobre ella, que le hizo querer darse una ducha. Un día, al salir de su habitación a altas horas de la noche y recuperarse de otra resaca, Diego García se encontró con su nueva criada en el pasillo. Este hombre rico notó inmediatamente que la chica era bastante atractiva. Le gustó especialmente el cabello rojizo dorado natural de Mirabelle. La chica era diferente a todas las rubias y morenas teñidas con labios inyectados. Diego atrapó hábilmente a la criada camino al almacén y, tomando la aspiradora de sus manos, comenzó una inesperada introducción con la siguiente frase: «Vaya, mi papá no me dijo que contratamos a una ninfa tan encantadora». Mirabelle solo sintió el fuerte olor a exceso de bebida proveniente del sucesor del imperio en ese momento. «Buenas noches. Mi nombre es Mirabelle. Soy tu nueva criada». La niña respondió mientras el ama de llaves le enseñaba. «Me contrataron hace un mes. Tú y yo nos hemos conocido antes. Simplemente no prestaste atención». García arrugó la frente. Obviamente estaba intentando recordar a la chica, pero fracasó. «Bueno, genial», pensó Mirabelle con alivio. «Si no me recuerda, entonces estoy haciendo bien mi trabajo». «No importa», murmuró el chico. «Mirabelle, ¿y por qué una chica con un nombre tan bonito? ¿Tiene que limpiar la casa tarde en la noche en lugar de ir a dormir a su habitación?» Diego miró a la doncella con ojos grises sorprendentemente hermosos, pero también vacíos. Parecía como si toda su alma lo hubiera abandonado hace mucho tiempo, dejando atrás solo cenizas. Por un segundo, García le recordó a Mirabelle al famoso Dorian Gray, o más bien cómo podría verse este personaje literario en la vida real, que ha trasladado toda su saña negra al lienzo de su propio retrato. «Estoy aquí porque limpiar es mi trabajo», respondió la chica cortésmente, pero un poco distante. «Si me disculpan, llevaré la aspiradora al lavadero. La reunión de personal está a punto de comenzar». «Tengo que estar ahí». García Jr. lentamente pasó su lengua por sus labios al mismo tiempo, mirando a la chica de pies a cabeza. «Bueno, claro, vete, ninfa, o el viejo cuervo dirá que vuelvo a secuestrar a sus doncellas. Pero nos volveremos a ver pronto, Mirabelle». La pobre doncella sintió un amargo nudo en la garganta. El rico no solo había hablado mal de Pepita, pero se permitió hablar sin ceremonias con Mirabelle. Quería bañarse inmediatamente. Desafortunadamente, este encuentro con el rico heredero no fue el último para Mirabelle. Desde que vio a Mirabelle y habló con ella, sus pensamientos han girado constantemente en torno a la bella e inocente doncella. Ojalá supiera si realmente sabía tan fresca como parecía, pensó el niño acostado frente al enorme televisor de su habitación. Una pantalla ancha y multicolor transmitía películas para adultos. Diego pasó lentamente su dedo índice por su rodilla, imaginando que lo hacía su nueva criada. Después de este incidente, el hombre rico comenzó a insinuarle a Mirabelle que podría obtener mucho más dinero si satisfacía sus necesidades especiales. Sin embargo, a la niña le disgustaba la idea de que este hombre la tocara. Por supuesto, Mirabelle sabía que lo que él quería de ella no era amor y sentimientos sinceros, pero algo muy banal y al mismo tiempo terrible. «¿Por qué me alejas? Cálmate». Una vez más, agarró a la niña por los brazos, debajo de las escaleras, y le susurró apasionadamente al oído: «¿Actúas como si no tuvieras ningún otro hombre antes que yo, o tengo razón?». Por el rostro pálido de Mirabelle, el sinvergüenza se dio cuenta de que había dado en el blanco. García Jr., cara estirada en una sonrisa lasciva. Volvió a mirar a la criada con una mirada pegajosa. «No tengas miedo.
seré amable, muy amable contigo. Intentó acariciarle el muslo. Mirabelle intentó gritar, pero el niño apretó su delgada mano hasta el punto de causarle dolor. Ni siquiera intentes gritar, ¿entiendes? O saldrás de esta casa y nunca volverás a conseguir trabajo en esta ciudad. De repente apareció en la puerta una figura alta y delgada, y era Pepita. Diego, lamento interrumpir, pero hay una llamada urgente para ti. Algo sobre lo que está en juego en el ciberespacio, dijo el ama de llaves en tono frío. El hombre rico se separó de Mirabelle de mala gana. La desafortunada muchacha se quedó allí, como congelada. Con una mirada de advertencia hacia ella, el tipo se deslizó silenciosamente junto a Pepita como si fuera una enorme serpiente. El ama de llaves miró a Mirabelle. Pudo ver que esta vez no fue la propia criada quien había tomado la iniciativa, y ella quería simpatizar sinceramente con la niña, sobre todo porque existían leyendas sobre los amores del hijo del maestro en esta ciudad. Pero con toda su simpatía por Mirabelle, no podía permitir que los rumores sobre la muerte de García Jr. enlace con otra criada. Por mucho que sintiera lástima por su mejor empleada, ella misma tuvo que resolver el problema causado por el hombre rico. Arregla tus asuntos con Diego lo más rápido posible, le aconsejó el ama de llaves con voz indiferente. Las personas de la casa no deben enterarse de lo que está pasando, aunque no sea culpa tuya. La chica solo asintió en respuesta. Estaba temblando como una hoja movida por la brisa otoñal. Vale, Pepita, intentaré arreglarlo todo lo antes posible. La criada pensó en ese momento que se había olvidado por completo de marcar en el calendario el momento más infeliz del año. Era finales de noviembre. Después de eso, durante un par de días, el hijo del dueño dejó a la niña sola. Mirabelle tenía una vaga esperanza de que Diego hubiera tenido tiempo de interesarse por alguien más en ese momento. Sin embargo, todo fue en vano. El hombre rico solo pensaba en cómo conseguir lo que quería lo antes posible y no iba a darse por vencido. Solo quería adormecer la vigilancia de la doncella para que ejecutara astutamente su astuto plan. La oportunidad adecuada llegó unos días después, cuando sus padres volvieron a marcharse en busca de un negocio rentable con inversores extranjeros. A altas horas de la noche, el niño entró en el dormitorio de la niña y comenzó a despertarla. Mirabelle, oye, despierta. Olvidó cerrar el grifo del cuarto de servicio cuando llenó este depósito. ¿Viste siquiera lo que hiciste allí? Es una verdadera inundación. La niña no se dio cuenta de inmediato de lo que estaba pasando. Realmente sacó agua esta noche, después de que todos los trabajadores se habían ido. Pero no recordaba si cerró el grifo o no. Entonces Mirabelle saltó de la cama en camisón y corrió detrás de Diego, pensando dónde conseguir trapos secos porque los del cuarto de servicio probablemente ya estaban mojados. Ese era el plan del sinvergüenza. Cuando la niña entró a la trastienda, no se dio cuenta de inmediato de lo que estaba sucediendo. Estaba seco por todas partes. La única bombilla encendida parpadeaba débilmente, creando una ligera neblina brillante por todas partes. De repente oyó un clic seco y un giro de llave en el ojo de la cerradura detrás de ella. Diego había cerrado la puerta con llave y ahora la miraba con ojos salvajes y llenos de deseo. García, Jr. Comenzó a moverse lentamente hacia la niña. Diego, ¿qué diablos estás haciendo? Mirabelle dijo con una voz llena de miedo. Te arrepentirás. ¿Arrepentirse? ¿Por qué debería arrepentirme? Al contrario, tú y yo estamos a punto de divertirnos tanto que toda la casa temblará. No lo hagas, por favor, gritó la pobre chica, luchando contra el hombre rico. Pero el rico bastardo actuó con confianza y metódicamente, sin escuchar las lágrimas y las súplicas de clemencia. Arrancando la camisa de Mirabelle, actuó como un depredador que finalmente había conseguido su presa deseada. Cuando todo terminó, Mirabelle solo quería una cosa, morir aquí y ahora. Nunca había experimentado tanta vergüenza, dolor y humillación en toda su vida.
Tenía miedo incluso de levantar los ojos hacia su torturador. ¿Y si quisiera más? La niña comenzó a mirar frenéticamente a su alrededor en busca de algún objeto punzante. Y si él intentaba hacerle esto otra vez, preferiría clavarse un cuchillo o un destornillador en su corazón de inmediato, solo para no volver a sentirlo en su piel. Tranquilo, no te volveré a tocar, dijo Diego con voz perezosa, ajustándose su ancho cinturón de cuero. Eres delicioso, como las palomitas de maíz. El sinvergüenza se acercó a Mirabelle y le apretó la barbilla con fuerza. ¿Sabes cuál es la peculiaridad de las palomitas de maíz? Él le preguntó, pero él mismo respondió. Las palomitas de maíz saben bien mientras las comes, pero en cuanto las terminas, ya no las recuerdas. Quita tus sucias manos de encima, siseó Mirabelle mientras resistía la presión, cabrón y astuto. García Jr. solo sonrió. Espero que no estés planeando contarles esto a mis padres. Recuerda, Neb, no eres la primera criada con la que paso mi tiempo libre. Mi padre y mi madre solían evitar que tontos como tú intentaran sacarme dinero todo el tiempo. Pero esta vez me sorprendiste. Eres tan inocente. Por lo general, las chicas vienen aquí mucho más preparadas y sofisticadas. Y sabes, no tuve que preguntarles. No tienes corazón, le escupió Mirabelle en la cara. No lo necesito, respondió fríamente Diego. Una tarjeta de crédito dorada y una billetera ajustada son suficientes. Cualquier mujer en tu posición estaría feliz si le prestara atención. Y estás llorando. ¡Puaj! La muchacha, envuelta en los retales de su camisón, seguía quemando al rico con una mirada feroz. Y recuerda, pequeño insecto, si mantienes la boca cerrada, podrás seguir trabajando aquí. Y si no, mis padres escucharán mi versión de la historia en la que eres una descarada seductora de un pueblo remoto. Listo para acostarse con un tipo rico por dinero. En este caso, no encontrarás trabajo en esta ciudad. ¿Me entiendes? Casi gritó las últimas palabras. Mirabelle asintió en silencio. Casi había perdido la capacidad de pensar coherentemente por el horror. Buena chica, dijo el rico bastardo, sonriendo alegremente. Ahora ve a tu habitación y trata de no despertar a nadie. La violencia había cambiado a Mirabelle para siempre. Y si antes había sido educada con los demás empleados, intentando ser respetuosa con todos. Ahora simplemente se aislaba y prefería pasar sus raros momentos privados de paz en su dormitorio, previamente cerrado. Por las noches la acosaban sueños inquietantes. En ellos veía a su difunta abuela y a sus padres llorando todo el tiempo. A veces veía los vacíos ojos grises de Diego riéndose. La última pesadilla fue la peor. La joven criada realmente no le contó a nadie lo que había sucedido, ni a los padres violadores ni a los suyos. Tenía miedo de que sus familiares la culparan por lo sucedido y que todo el pueblo lo discutiera. No tenía sentido contárselo a los padres de Diego. Seguramente ya eran conscientes de lo que hacía en ocasiones su heredero. Mirabelle estaba segura de que no era su primera víctima. Pero todos los que de alguna manera estaban conectados con la casa de esta familia maldita tenían que guardar silencio. El precio que todos se vieron obligados a pagar fue demasiado alto. Los días grises y monótonos se prolongaban uno a uno. Mirabelle todavía trabajaba como criada, limpiando las habitaciones del amo y sirviendo a García en las cenas. Y su resentimiento sanó gradualmente como una herida abierta en su corazón y el dolor comenzó a disminuir lentamente. La niña tenía que hacer un gran esfuerzo todos los días para no derrumbarse bajo la presión de sentimientos pesados. Solo el pensamiento de su amada familia que se quedó en el pueblo la mantenía mentalmente viva. Ahora la niña tenía la oportunidad de enviarles periódicamente pequeñas sumas de dinero, que estaba segura serían de gran ayuda en su modesto estilo de vida. Al cabo de un rato, la niña se dio cuenta con horror de que estaba embarazada. Logró pedirle a Pepita todo el día libre. Mirabelle acudió inmediatamente al hospital donde el médico confirmó sus peores temores.
Felicitaciones, tiene 8 semanas de embarazo, dijo la mujer sonriente del uniforme. Solo puedo imaginar lo feliz que será papá. Entonces el médico miró el dedo anular. No había ningún anillo de bodas. Ah, ¿entonces no estás casado, o qué? Preguntó con un poco de desdén. No, respondió Mirabelle con frialdad. Bueno, suspiró el médico, esperemos que te proponga matrimonio cuando se entere. La joven doncella no dijo nada al respecto. Mirabelle decidió no demorarse y decirle a Diego que estaba embarazada. Después de todo, él era el padre de su bebé. Ella lo esperó afuera de la sala de billar y luego agarró al chico por la manga de su camisa y, superando su instintivo disgusto, lo arrastró a la habitación para tener una conversación seria. Vaya, estás tan sexy hoy, bromeó de inmediato. Pensé que ni siquiera querías verme. Pero resulta que eres una chica inteligente. El niño intentó acariciar el rostro de Mirabelle, pero ella le apartó bruscamente la palma. No estés eufórico, respondió ella enojada. Necesitamos hablar. Si no fuera por eso, no estaría hablando contigo. La niña miró a su violador con odio. ¿Y de qué quieres hablar? El bastardo se burló de ella. Espera, déjame adivinar, finalmente decidiste que necesitas mi dinero, ¿verdad? Él se rió desagradablemente. Y en ese momento, Mirabelle pronunció. No, payaso, estoy embarazada. La risa cesó abruptamente. Por un minuto, el chico se quedó mirándola, sorprendido. Apenas podía entender de qué estaba hablando su doncella. Ahora, cuando se trataba de él, casi se desmaya. ¿Qué quieres decir con embarazada? Preguntó con voz incomprensible. Todo es gracias a ti, dijo Mirabelle. Eres el padre. Nunca he tenido otro hombre. Sorprendido, García se sentó lentamente en el gran sillón suave. Instantáneamente sintió una oleada de pánico, porque si su padre se enteraba. Pero espera, puedes deshacerte del bebé, ¿verdad? Te daré el dinero. No te preocupes por eso. Ni tú ni yo necesitamos a ese bebé. Mirabelle entrecerró sus hermosos ojos. ¿Qué te hace pensar que no necesito a mi bebé? Eres el único al que no le importa la vida humana. No es culpa del bebé que su padre sea un monstruo. Sin embargo, Mirabelle hizo todo lo posible por fingir que la presencia de Diego no la molestaba. De hecho, su corazón se contraía de horror cada vez que él se movía en su silla, como una serpiente mirando un conejo que una vez se había comido. Al fingir ser una perra de sangre fría, la niña intentaba protegerse. Había intentado detener al sinvergüenza con amabilidad y caricias antes, pero no funcionó. Ahora ella intentó actuar usando sus propios métodos. Ella ya estaba tratando de cuidar el futuro de su bebé. Además, la gente del pueblo descubriría que ella se había deshecho del bebé y los rumores se difundirían de todos modos. Mirabelle sería llamada asesina de bebés de una vez por todas. El pueblo donde creció la niña siempre ha sido conocido por sus opiniones tradicionales, incluso un poco conservadoras. Dame un tiempo para pensar, le pidió finalmente Diego. Pensémoslo primero y luego tomaremos una decisión. Mirabelle, al ver que Diego no le respondía con una negativa médica, se relajó un poco. Le dolía el corazón, pero la criada accedió a esperar un par de días. Después de todo, ella no tiene por qué darle un bebé. Para Diego, este bebé fue un desafortunado accidente. Lo único que la chica quería era salir de la mansión antes de que su barriga se hiciera demasiado visible y entonces arreglaría todo. Incluso podría regresar a casa con sus padres. García Jr. estaba solo en su habitación, pensando, así que la niña quedó embarazada. No es algo bueno, pero sucede. La situación podría haberse solucionado, pero Mirabelle se negó rotundamente a deshacerse del bebé. Entonces ella se convirtió en un gran problema para él y su famosa familia. Obviamente, él no tenía planes de casarse con ella,
pero Diego tampoco quiso apoyar a algún cabrón hasta los 21 años. Por cierto, Mirabelle tiene que demostrar que Diego es el padre de su bebé. La situación general en torno a la familia García también añadió más leña al fuego, porque Belén planeó postularse para el Parlamento esta primavera, y el escándalo del embarazo de la criada obviamente habría dañado su reputación política. Diego se dio cuenta de que aquel era el peor momento para un escándalo. Diego caminaba de esquina a esquina y no sabía qué hacer. Si su padre descubriera que se había llevado a la fuerza a esta muchacha provinciana y además que quedó embarazada, habría un gran escándalo. Su padre ya había amenazado repetidamente con enviar a su hijo al ejército si finalmente no recuperaba el sentido. Semejante giro de los acontecimientos destruiría lo que queda de su relación monetaria de confianza. Si su padre perdió su reputación en la sociedad, su hijo perdería automáticamente todos los privilegios y el dinero de la herencia que Orbelón había prometido dejarle. Y Diego sabía muy bien que sin el dinero de sus padres no era nada. Entonces el rico sinvergüenza de repente se dio cuenta de que pronto todo el mundo lo sabría de todos modos. No puede ocultar una barriga grande, y cuanto más grande fuera, más insistentes empezaban a preguntarle a la niña quién era el padre de su bebé, y ella dirá la verdad. No, tendría que actuar con cuidado, pero radicalmente. Diego decidió que no habría dejado que una doncella cualquiera arruinara su hermosa vida, y para ello tendría que hacer cualquier cosa para salvar su reputación y la de su familia. Diego vio la única salida a la situación, sacar a Mirabelle del camino de su vida para siempre. García Jr. decidió que tenía que actuar rápido, mientras la barriga de Mirabelle no fuera grande. Pensando en la mejor manera de deshacerse de la niña, se perdió en las dudas. Puede provocar un accidente. Por ejemplo, podría caerse accidentalmente por las escaleras, pero eso todavía no garantizaría un resultado del 100%. La niña podría sobrevivir, o podría abortar, y entonces la verdad saldría a la luz. En cuanto a los métodos más brutales que implican armas, también hubo un problema. El problema era que Diego le tenía miedo a la sangre desde pequeño. Si alguien matara incluso una pequeña mosca delante de él, el niño tuvo que permanecer en un hospital privado durante un par de días después, recuperándose del shock. Finalmente, Diego decidió tomar otro camino. Descubrió a qué hora solía cenar Mirabelle por la noche y puso una enorme dosis de pastillas para dormir en su vaso de té. Esperando a que la niña se desplomara, inconsciente en el suelo, el villano la subió a la camioneta de su auto deportivo y la condujo fuera del complejo residencial. La luz que caía en esas zonas era muy fría. Aunque todavía no estaba tan oscuro, flotaba en el aire un frío nocturno especial, típico de noviembre. Cuando llegó al ancho puente sobre el río, Diego se detuvo por un momento. Estaba asustado, pero no tenía otra opción. Mirabelle debe ser silenciada para siempre y llevarse las pruebas del crimen a la tumba. Si no lo hiciera ahora, sería demasiado tarde, y esto podría haber arruinado el bienestar de su familia. Perdóname, ninfa mía, pero es mejor para todos. García Jr. se volvió hacia la chica sin aliento y, sacando su cuerpo del baúl, rápidamente lo arrojó por encima de la barandilla del puente. El cuerpo cayó al agua fría con un fuerte chapoteo. La corriente aquí era bastante fuerte. Si ella no fue al fondo de inmediato, seguramente sería arrastrada bajo el hielo y nadie la encontraría jamás. Habiendo hecho sus negocios turbios, Diego rápidamente volvió a su auto y se fue, dejando el silencio de la noche para ser testigo de un crimen más. El tipo estaba bastante seguro de que nadie lo había visto. Sin embargo, contrariamente a las expectativas del rico bastardo, no estaba solo. Mateo, un anciano pescador ermitaño, se encontraba pescando en ese momento, flotando en un matorral de juncos en su viejo barco. Al ver al joven de sangre fría arrojar a la niña desde el puente, el pescador, sin perder un minuto, dejó el cebo que había preparado para la noche y comenzó a remar rápidamente, con la esperanza de llegar a la víctima más rápido de lo que la corriente la llevaría.
Agarrando a la chica por el cuello de su uniforme, Mateo milagrosamente logró sacarla del agua. Mientras sentía su pulso en el cuello, el anciano exhaló un suspiro de alivio. Vivo. ¿Pero qué haría ahora con este insólito hallazgo? Lo primero que hizo Mateo fue quitarse el abrigo y envolver a la chica casi congelada en él. No tenía ninguna identificación, ni siquiera una tarjeta de presentación para saber dónde podría trabajar o vivir. Solo una cosa estaba clara: la niña necesitaba ayuda urgente y el pescador sabía el lugar donde podía llevarla sin miedo. Durante años, Mateo había vivido como ermitaño en una pequeña cabaña cerca del río. Su medio de vida era principalmente la pesca, pero a veces, sobre todo en verano, lograba cazar patos salvajes. Dio todos estos pájaros y peces al antiguo convento, no muy lejos del lugar donde Mateo sacó la campana del espejo. El anciano les dio pescado y carne, y a cambio recibía grandes porciones de diversos alimentos de la cocina del convento. Así que durante 30 años cooperaron con el lugar de Dios en términos mutuamente beneficiosos. Ya era tarde en la noche cuando el pescador llegó a la enorme fortaleza de piedra gris. El anciano no dudó en llamar varias veces a la puerta del monasterio con un enorme anillo de hierro fundido. Al principio nadie la abrió, pero entonces se encendió una luz en una de las ventanas y a los pocos minutos, Mateo ya entregó a la ahogada sin sentido a la abadesa local Fibronia y a una docena de jóvenes monjas, pero se apresuró a ayudar a su abadesa a una hora tan avanzada. «Solo ten cuidado con ella», dijo Mateo. La niña se sumergió en el agua helada. Quizás murió congelada. «No te preocupes, Mateo. Si es la voluntad de nuestro Señor, tu sirena se curará». Fibronia sonrió con reserva. Le brindaron todos los cuidados necesarios y dejaron un espejo con campana para calentarse junto a la estufa calentada. Por hipotermia, la niña sufrió un shock nervioso. El shock, el frío y una dosis masiva de pastillas para dormir provocaron un aborto espontáneo inmediato. Cuando una de las monjas vio la sangre en la manta, ella inmediatamente entendió lo que pasó. Con el permiso de la abadesa, llamó a una ambulancia. Los médicos quedaron impactados al conocer las circunstancias que llevaron a la llegada de Mirabelle al convento, pero no entraron en detalles. Su trabajo era salvar al paciente. Todo lo demás no era tan importante, sobre todo porque Fibronia prometió llevar a la niña al convento tan pronto como pudiera caminar. Al mismo tiempo, los médicos seguían obligados a informar a los familiares de lo sucedido, por lo que esperaron hasta que el paciente recuperara el conocimiento. Fibronia, por otro lado, sentía que tenía que estar al lado de la niña rescatada sin importar nada. Cuando Mirabelle entró en el convento confiado a Fibronia por el Señor, la abadesa se dio cuenta de que esta era precisamente la señal que había estado esperando durante varios años. El caso es que en los últimos años la mujer empezó a dudar de la rectitud del camino elegido, y la niña encontrada en el río pareció devolverla al camino de la fe. Cuando Mirabelle recobró el sentido, fue para sorpresa de todos que no recordaba absolutamente nada de sí misma o cómo había terminado en el río frío. La pobre niña pensó que tal vez quería suicidarse a causa de un embarazo no planeado. Los médicos se lo habían contado y ella accedió gustosa a quedarse un tiempo en el convento junto con la abadesa y las demás hermanas. De esta manera, Mirabelle esperaba purificar su alma de un terrible pecado. Por gracia del destino, la ex doncella comenzó a vivir en el convento junto con las monjas ordinarias. Cada mañana, la niña oraba, limpiaba el jardín, participaba en la cocina y oró nuevamente por la salvación de su alma y el alma de su bebé por nacer. Todo el tiempo parecía que algún detalle importante de la realidad se le escapaba y que si pudiera encontrarlo, podría recordarlo todo. Pero hasta que no pudo encontrar ese detalle, Mirabelle continuó pasando sus días en oración y trabajo duro. Nunca se atrevió a aceptar verdaderos votos monásticos. La niña vestía sotana, su cabello siempre estaba cubierto con un pañuelo, sin maquillaje en el rostro, pero al mismo tiempo, Mirabelle cumplía silenciosamente todos los deberes estándar de una monja.
Por lo tanto, las hermanas locales consideraban a la niña como una sirvienta que podía abandonar su monasterio en cualquier momento cuando ella misma esté preparada y quiera volver a la vida secular. Así pasó un año. Un día, le pidieron a Mirabelle que recogiera una caja de donaciones de un centro benéfico. El dinero se utilizaría para reconstruir la parte abandonada de un convento, donde antes había habitaciones para mujeres que se encontraban en situaciones difíciles con sus hijos. En su día, esta parte del convento había sufrido un repentino derrumbe de estructuras ruinosas, de modo que su reparación había sido durante mucho tiempo el sueño más profundo de Febronia. Mientras recogía la pesada caja de madera, Mirabelle notó una revista satinada justo en el mostrador de recepción. La imagen de la portada me resultaba familiar. Abrió la página de la derecha y miró atentamente la imagen que mostraba a los novios quienes se iban a casar, y en esa ocasión invitó a todos a su enorme mansión que parecía un castillo de cuento de hadas. El evento prometió a los invitados una actuación de celebridades y una verdadera fiesta real, por lo que quienes deseaban sumarse a la fiesta eran libres de acudir a la mansión García en el día y hora señalados, que se anunciaría un poco más tarde. García, susurró la monja, mirando el rostro atractivo pero indiferente del joven novio. La novia a su lado lucía exactamente como una de esas blogs de belleza cuyos videos a su mejor amiga Leticia le encantaba ver en el pasado. García, Diego García, Leticia, Luisa. El dolor cortó el corazón de Mirabelle en dos mitades con una cuchilla afilada, causando que el mundo se oscureciera completamente por un momento. En una fracción de segundo, la memoria de la niña le trajo todas las imágenes de su vida antes del convento. Mirabelle recordó a sus queridos padres, todo lo que le había pasado en la mansión maldita, y sus mejores amigos, quienes probablemente estén convencidos de que ella murió hace mucho tiempo. La niña partió la revista por la mitad con tanta fuerza que las finas páginas parecieron chirriar lastimosamente bajo la presión de sus frágiles pero fuertes dedos. Afortunadamente, en ese momento no había nadie cerca, de lo contrario habría habido muchas preguntas incómodas para la joven monja de sotana. El patio lujosamente decorado de la mansión García estaba lleno de música popular de baile. Los invitados acudieron a la fiesta y felicitaron a los jóvenes novios. Los camareros y camareras estaban por todas partes, proporcionando un flujo constante de licores y deliciosos aperitivos para todos los invitados. Diego quiso demostrar que la generosidad de su casa se extendía absolutamente a todos los sectores de la población, por lo que recomendó acoger a todo aquel que quisiera asistir a la celebración. Su novia era hija de un funcionario muy poderoso, con quien García Señor mantuvimos una estrecha amistad y un negocio rentable durante muchos años. La niña era hermosa, pero no necesitaba los sentimientos del novio. Ambos sabían que este matrimonio era un trato para ambas partes, y por eso solo les quedaba demostrar a todos su falso amor. Mirabelle entró en la fiesta casi desapercibida. Su larga bata con capucha golpeaba completamente su rostro, por lo que la ex-sirvienta no tenía que preocuparse de que alguien la reconociera. Cuando los invitados famosos comenzaron a leer el brindis desde el escenario, Mirabelle se acercó sigilosamente detrás de ellos y, aprovechando la oportunidad, saltó hábilmente a la alta plataforma de madera. Inmediatamente reinó un silencio siniestro por todos lados. Mirabelle tomó un hermoso y costoso micrófono con las iniciales de los dueños de la casa y bruscamente se quitó la capucha negra. El rostro de Diego se puso pálido al instante. Parecía que toda la sangre en sus venas se secó de repente, dejando solo polvo espinoso. La desconcertada novia no podía entender lo que hacía allí una monja con sotana y con una enorme cruz colgando de una cadena dorada, como un símbolo fatídico de la justicia. Mirabelle miró fijamente al hombre rico que había intentado matarla a ella y a su bebé por nacer hace apenas un año, y habló lentamente por el micrófono. Solo tengo una cosa que decirle a la novia ahora mismo. Recuerde que hay un violador y asesino de niños sentado a su lado. Podría ser el siguiente en cualquier momento. En el mismo momento, los guardias agarraron a Mirabelle y arrastraron a la chica sin resistirse al otro lado del parque.
La monja premió al novio con una mirada llena de absoluto desprecio, tras lo cual sintió que toda su vida se desmoronaba como un castillo de arena bajo la fuerza de las olas del océano. Evidentemente la fiesta había terminado. Después de numerosos y muy humillantes procedimientos para la familia García, la carrera del rey del pan llegó a su fin irrevocablemente. Porque Belén nunca pudo postularse para el parlamento, fue el padre de la exnovia de Diego y la suciedad sobre su propio hijo lo que le impidió hacerlo. El negocio familiar también sufrió enormes pérdidas y finalmente fue liquidado por agencias gubernamentales. Los padres de la novia estaban en círculos políticos muy influyentes, por lo que el deseo de borrar a la familia García de la faz de la tierra era casi el principal objetivo del año para ellos. Al final lo consiguieron. Diego, permanentemente cubierto por el manto de la vergüenza en su familia, se convirtió en una persona non grata en la alta sociedad. El padre luchó por negociar con la policía para evitar que su hijo fuera enviado a prisión durante mucho tiempo. En cambio, Belén colocó a Diego en una clínica cerrada y especializada donde su querido hijo enfrentó un largo curso de psicoterapia y tratamiento contra diversas adicciones. Después de enterarse de lo que había pasado Mirabelle y de cómo casi muere a causa de su potencial yerno, el padre de la novia ordenó a la familia García que le pagara a la niña una enorme compensación económica. En caso de negativa, los medios recibirán inmediatamente una entrevista que menciona a todas las víctimas anteriores de su vicioso hijo. Ofelia, la madre de Diego, ardiendo de vergüenza, inmediatamente firmó el cheque a nombre de Mirabelle, que fácilmente podría cobrar en cualquier banco. La mujer quería hacer todo lo posible para pagar de alguna manera su culpa a la niña. La propia Mirabelle, después de haber recorrido un largo camino desde una niña ingenua de provincias hasta una doncella y una monja que había perdido la memoria pero que encontró la fe en Dios en su corazón, abandonó el convento para continuar su propio viaje. Fabronia no intentó convencerla de que se quedara, aunque el corazón de la mujer se había apegado a esta chica inusual durante mucho tiempo. La abadesa tenía demasiado respeto por la vida de otras personas y no podía permitirse interferir con la providencia de Dios y condenar a las personas a existir en un lugar que no estaba destinado a ellas. Con el dinero de García, Mirabelle preparó primero el edificio dañado y el convento. Ahora todas las mujeres que habían sufrido las acciones criminales de los hombres podrían volver allí. Con el resto del dinero abrió un pequeño salón de belleza donde inmediatamente contrató a sus mejores amigas. Leticia y Luisa intentaron encontrar a Mirabelle durante mucho tiempo después de su repentina desaparición de la casa de García, pero luego perdieron la esperanza. Estaban muy felices de saber que Mirabelle estaba viva y aceptaron felizmente convertirse no solo en empleados del salón, sino también en socios comerciales de la ex monja criada. Y prometieron acompañarla a todas partes y no dejarla ir sola a ningún lado. El negocio de la niña era pequeño, pero ya había comenzado a generar ingresos estables. Las tres bromearon diciendo que pronto se convertirían en verdaderas mujeres de negocios tal como lo soñaban sus padres. Ahora todo va bien en la vida de Mirabelle. Conoció a un gran chico, Tristán. Él trabaja como voluntario en el refugio de la ciudad para los pobres y la niña intenta estar allí con la mayor frecuencia posible para ayudar a los necesitados junto con Tristán. Estaba absolutamente feliz con Tristán y finalmente pudo olvidar esos terribles días en la mansión de los reyes de rica casta. Los jóvenes ya decidieron vivir juntos. Los padres de la niña se mudaron a la ciudad. Les compró un apartamento espacioso y ahora se lo está amueblando. A Tristan no le importa porque se crió en un orfanato y finalmente encontró una familia tan esperada con Mirabelle y sus padres. La monja vino a la boda. Los ricos se rieron, pero cuando ella tomó el micrófono y le dijo 3 palabras a la novia.